Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del quinto mandamiento en la que nos encontramos, después de haber concluido ya el apartado sobre la eutanasia, entramos en otro apartado que tiene 4 puntos, que tiene como título el suicidio. Como veis, tiene su relación con el anterior, con el tema de la eutanasia, pero también tiene su especificidad, por eso es tratado también aparte después de la eutanasia. Es a partir del punto 2280. Dice este primer punto: cada cual es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Un punto 2280 que, como veis, plantea nuestra responsabilidad ante la vida. La vida la hemos recibido, a nadie se nos ha pedido permiso para venir a la vida, es algo que nos precede, que precede a nuestra voluntad. La vida no es fruto de una decisión de nuestra voluntad, decir, decido que voy a vivir. No, Señor. Aquí parece que todo tiene que, en esta especie de endiosamiento de la voluntad en la que estamos, ¿no? Estamos endiosando la voluntad y todo tiene que ser fruto de nuestra voluntad. Quiero o no quiero, me apetece, no me apetece. Bueno, vamos a ver. La vida, en primer lugar, no es fruto de nuestra voluntad. Es algo que estaba antes de tu querer, que precede a tu querer. Es algo que te ha sido dado. Tú tienes una responsabilidad ante ella. Como veis, por lo tanto, aquí una primera cuestión es criticar, hacer una crítica a esta concepción del hombre autónomo. O sea, yo tengo que ser el único tribunal, la última instancia es mi voluntad. No es verdad que mi voluntad sea la última instancia. Hay cosas que están más allá de mi voluntad, como por ejemplo la vida. Nosotros los cristianos, claro, el hecho de que creamos en Cristo Rey como juez, Cristo como juez, ante el cual responderemos de nuestros actos, claro, ponen las cosas en su sitio, ¿no? Sabemos que nuestra vida responderá de si hemos obrado coherentemente con ese plan de Dios para con cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra conciencia es una instancia, pero no última, sino penúltima. La conciencia es una instancia. Respondo ante mi conciencia. Sí, ¿tu conciencia ante quién responde? Responde ante Dios. Por lo tanto, el juicio, el hecho de que el hombre será juzgado, es algo básico, ¿no? Lógicamente, el que no cree en Dios tiene un problema muy serio, tiene un problema que hace referencia a su conciencia como instancia última, pero tiene una contradicción, la contradicción de que hay cosas que le han sido dadas y él no responde a ellas. Entonces, pues, por ejemplo, el caso de la vida, del que hoy nos estamos ocupando. La vida no es fruto de tu voluntad, ha precedido a tu voluntad. Entonces vamos a ver cómo tú entiendes ese concepto que es contradictorio, ¿no? ¿Cómo va a ser la instancia última algo que no ha decidido sobre las cosas? Sin embargo, Dios, que es dueño y autor de la vida, ante Él respondemos en última instancia. Somos responsables, pues, de nuestra vida. Sería algo, podríamos también aquí traer a colación esa famosa parábola del Evangelio, la parábola de los talentos. Dios repartió una serie de talentos, a unos les dio más, a otros les dio menos, pero hay un talento que nos dio a todos muy similar, ¿no? Que es el talento de la vida, el don de la vida. Independientemente de otros muchos talentos, independientemente de los talentos intelectuales, de que alguien, pues desde el punto de vista económico haya nacido pues en un contexto de pobreza, o en un contexto de riqueza, etcétera, pero el talento de la vida lo ha distribuido a todos nosotros y somos administradores, no dueños, no dueños.
Se remite aquí este punto del catecismo a un punto anterior, el 2258, que fundamentaba teológicamente este aspecto, ¿no? Decía allí: la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con su Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Solo Dios es Señor. Yo diría que aquí hay una cuestión, y es que, bueno, hemos puesto el ejemplo de la parábola de los talentos. La vida es uno de los talentos que Dios nos dio, pero quizás nos quedamos un poco cortos con la imagen de los talentos. Nos quedamos cortos porque, claro, la palabra de los talentos, te doy algo y luego aquel que repartió los talentos se ausentó y hasta el último momento no vino de nuevo a pedirlos, ¿no? Pero es que la vida no es un talento que Dios nos da al principio, luego se ausenta y luego al final viene a pedírnoslo, ¿no? Sino que es que en realidad es un talento que nos da y Él está continuamente sosteniéndolo, ¿no? Dice aquí el catecismo que la vida permanece siempre en una especial relación con su Creador. O sea, hay una relación continua, ¿eh? O sea, es un hilo que está continuamente siendo sostenido por Dios. No es te lo doy y ahora ya es tuyo y yo me voy, no, sino te lo doy y te lo sostengo. O sea, es decir, si en este momento Dios dejase de sostener la vida, pues moriríamos ahora mismo. Pasaríamos a no existir. No es te lo doy y tú autónomamente ahora pues tú lo administras y yo me ausento, al final vendré a pedírtelo. No, te lo doy y te lo sostengo, mantengo el hilo de la vida. O sea, el Espíritu de Dios está insuflando continuamente la vida en nosotros. Esto es importante que lo entendamos, ¿no? O sea, estamos dice el catecismo, permanecemos en una relación especial continuamente con Dios, porque vivimos la vida día a día, instante a instante, ¿no? De aquí se deriva, como dice este punto del catecismo que hoy comentamos, el 2280, que tenemos que recibirla con sentido de gratitud. Con sentido de gratitud, que es muy importante esto. Ser agradecidos por el don de la vida. Ser agradecidos. En nuestra sociedad secularizada, en esta sociedad que da la espalda a Dios y no sabe exactamente cómo entender la vida, pierde el sentido de la vida al darle la espalda a Dios. Es así, es curioso, ¿no? El otro día leía una frase de Chesterton que me llamó mucho la atención y decía, ¿no? Los racionalistas, los que pretenden entenderlo todo en la lógica humana, pues se arman un lío porque hay cosas que no entienden, ¿no? Hasta que no entienden todo, no dan un voto de confianza a la vida. Y como hay cosas que no terminan de entender, pues entonces la vida no tiene sentido para ellos, ¿no? Sin embargo, los místicos asumen el misterio de Dios que nunca van a llegar a entender y gracias a que han asumido el misterio lo entienden todo. Claro, los racionalistas, ¿no? Por no entenderlo todo, por no entender en todos sus detalles, ¿no?, la existencia, pues no dan un voto de confianza a la vida, ¿no? Sin embargo, el místico, que acepta el misterio, acepta que él no va a entender a Dios. Introducido hoy en este programa del Catecismo, en el apartado sobre el suicidio. Y en este primer punto, 2280, se nos invita a ser agradecidos ante el don de la vida, a recibir la vida con gratitud. Permitidme también que haga un pequeño análisis de una actitud a veces que tenemos un tanto poco alegre, ¿no? Y poco confiada. Permitidme sobre todo que insista en esa poca confianza nuestra ante el don de la vida y ante los planes que Dios tenga, ¿no?, de cómo se vaya a desarrollar nuestra vida. Con frecuencia escuchamos frases como estas: ¿qué hago yo aquí? Y especialmente las personas mayores, ¿no?, pueden hacerse esta reflexión: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Y no digamos nada cuando han vivido, pues, en su familia el fallecimiento de un hijo o de un nieto o de alguien más joven que ellos, ¿no? ¿Por qué no me ha llevado Dios a mí primero? ¿Por qué no me ha llevado a mí primero? Y entonces a veces tenemos este tipo de sufrimientos interiores, ¿no?
Bueno, esto es importante, que también nos demos cuenta de que nos falta confianza ante Dios. Nos falta caer en cuenta de que Dios sabe más, Él conduce nuestra vida. Ante esa pregunta, en vez de decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no me lleva Dios de aquí? Más bien tendríamos que hacer la pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí en este momento? Si tú aquí me has dejado, algo querrás de mí, luego te pido que me ilumines en de qué manera debo de emplear mis años y mi vida y mis esfuerzos y mi atención, ¿no? Si estoy aquí es porque tú tienes un plan de amor conmigo, ¿no? Y un proyecto de salvación, y te pido que lo ilumines, ¿no? Más que el por qué, tenemos que iluminar el para qué. El por qué solo Dios lo sabe. Nosotros no podemos jugar a ser Dios. No podemos jugar a ser Dios. Lo que tenemos es pedirle a Él que ilumine su voluntad, que ilumine el camino concreto, ¿no? Nosotros no podemos marcar los tiempos y los modos. ¿No? Esto es muy típico, ¿eh? Es muy típico que nosotros, sí, en teoría estemos de acuerdo con Dios, ¿no? En teoría estemos de acuerdo con el principio de que hay que hacer la voluntad de Dios. Sí, pero luego entramos en conflicto en los tiempos y en los modos. Esto es algo que yo recientemente predicaba, pues en una predicación en torno a la Virgen María, ¿no? Y a su misterio, ese misterio que tuvo María de adherirse plenamente a la voluntad de Dios, ¿no? Claro, no vale decir lo que Dios quiera, no vale decir eso, no es suficiente. También hay que decir como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y si no digo estas dos cosas últimas, como Dios quiera y cuando Dios quiera, en el fondo, eso primero que he dicho, lo que Dios quiera, es falso. Es falso, claro. Muy fácil decir lo que Dios quiera, sí, pero luego ya empezamos a discutirle el cómo. Y empieza a discutirle el cuándo. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer la voluntad de Dios, pero hay que regatearle el cómo y el cuándo, ¿no? Entonces eso pues es mentira. Es mentira, no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? A Dios no podemos regatearle ni el cómo ni el cuándo. Dios conduce nuestra vida, Dios sabe más. Dios sabe más. Si Dios ha querido que, pues claro, ha querido que yo permanezca aquí, pues en una situación, pues digamos, de soledad, o si Dios ha querido que yo permanezca aquí en una situación en la que he tenido que sufrir también viendo que algún hijo mío haya fallecido antes mío. Yo siempre había soñado que mis hijos me enterrasen a mí y no yo tener que enterrar a un hijo. Y bueno, esto ha roto mis planes. Y yo lo había soñado de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de luchas interiores que solemos tener. Estoy seguro que más de un oyente se está viendo reflejado en esto que digo, porque es así, ¿no? Uno de nuestros grandes problemas suele ser de que nosotros diseñamos la voluntad de Dios. La diseñamos. Es así, ¿no? Y bueno, ¿y qué ocurre? Pues que nosotros no podemos diseñar la voluntad de Dios. Dios sabe más que nosotros. Dios sabe más. Tenemos que decir, Señor, yo confío en tus planes, confío en tus caminos. Acordaros como Yahvé, ¿no? Decía a través del profeta, mis caminos no son tus caminos, mis proyectos no son tus proyectos. ¿Y tú qué te vas a fiar más, de tus caminos o de los míos? La prueba es que cuando nosotros miramos atrás en nuestra vida y vemos tantos episodios que en un tiempo no entendimos, uno dice, mira, ocurrió aquello, yo lo pasé mal, pero mira, Dios ha sacado bienes de los males, y es que Dios conduce los hilos de la historia, ¿no? ¿Quién soy yo para decir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Luego la pregunta es, no por qué estoy yo aquí, o sea, ¿por qué no me ha llevado Dios de aquí? O por qué o por qué me ha dado esta enfermedad. Sencillamente hay que plantear la cosa desde otro punto de vista. Dios sabe más. Ahora yo voy a hacerme la pregunta, Señor, ¿para qué? O sea, ¿qué planes concretos tienes para mí en esta circunstancia concreta que yo no me ha sido dado el elegir, sino que me ha sido dada? Me ha sido dada. Yo, en este momento, ¿cómo se desarrolla tu plan de amor conmigo? Esto es muy importante. Porque bueno, pues que estamos hablando de
del tema del suicidio, y como veis, sin hablar del acto del suicidio y sin que incluso a alguien se le haya podido pasar por la mente, hay actitudes previas que condicionan después eso. Claro que sí. O sea, es decir, aprovecho en este pequeño descanso que intercalamos en el catecismo, aprovecho para hacer también una referencia a una convocatoria que la Iglesia nos ha llamado a ella, que es el 28 de diciembre, el domingo de la Sagrada Familia. El arzobispo cardenal de Madrid, sabéis que ha convocado a una gran Eucaristía que será celebrada en la Plaza Colón de Madrid a las 12 del mediodía, el domingo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y Día de la Sagrada Familia. Y de cara a nuestra programación para las Navidades, os invito a que incluyáis en vuestra agenda esta fecha. Me parece que es importante que hagamos un gesto comunitario de pedir y rogar por la familia y pedir y rogar por el respeto al don de la vida. En este momento también grave de la historia de España, en la que se está todavía ampliando la ley del aborto, después de que se han hecho públicos que el año pasado más de 112.000 niños murieron en el seno de sus madres en España, y se está también ampliando precisamente una ley que se llama Ley del Suicidio Asistido. Por eso os invito a que hagamos ese gesto comunitario de tener esa oración, esa Santa Misa conjunta de oración comunitaria el 28 de diciembre. Si Dios quiere, allí podemos vernos y saludarnos y orar conjuntamente por la familia y por la vida. Estáis todos invitados. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Comentamos el punto 2280 del Catecismo sobre el suicidio. En él se nos dice que estamos obligados a conservar, a recibir con gratitud el don de la vida. Dice por dos motivos: para su honor, para honor de Dios, para gloria de Dios y para salvación de nuestras almas. He aquí dos finalidades, dos motivos, dos razones que el catecismo arguye. Primero, para gloria de Dios. Es como reconocer, cuando conservamos nuestra vida, cuando la cuidamos, es dar gloria a Dios. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Es como reconocer ante el mundo que Dios es el autor de la vida, Dios es la fuente de la vida. Y vivir es una manera de glorificar a Dios. Una manera de glorificar a Dios. Mientras que Dios nos haya dejado aquí, estamos ante una ocasión de dar testimonio de nuestra fe en Dios. Es verdad que cuando estemos allá podemos interceder de una manera muy especial por nuestros seres queridos. Pero mientras que estamos aquí, tenemos una ocasión muy importante de testimoniar nuestra fe en Dios. Segundo, de rezar a Dios por todos los demás. Es decir, si Dios nos mantiene en esta vida, es porque tenemos todavía una ocasión más de glorificarle y de orar por los demás y de orar por nuestros seres queridos y por la salvación del mundo. Estamos asociados, ¿no?, a ese plan salvífico de Dios en esta vida. Dar gloria a Dios. En segundo lugar, dice, para salvación de nuestra alma. Uno tiene que decir, bueno, mientras que estoy aquí todavía tengo que completar la purificación. Dios todavía me da un tiempo extra de purificación en mi vida, que de alguna manera me está permitiendo, ¿no?, poder hacer innecesario el purgatorio en la siguiente vida.
Ojo, que es un don, es una ocasión de oro, ¿no? El que yo en esta vida pueda aprovecharla con una intensidad de amor y ojalá pueda ser innecesaria un estado de purificación en la siguiente vida. No digamos nada que todavía yo tenga la ocasión de una conversión cuando alguien todavía no vive en gracia de Dios y por lo tanto todavía tiene una conversión que le permite la salvación eterna y librarse de la condenación eterna. O sea que por la salvación de nuestra alma, Dios puede prolongar nuestra vida, por darnos una ocasión. Acordaros de ese pasaje del Evangelio, ¿no? que fue Jesús a recoger, ¿no? Fue el dueño de la vid a decir, voy a recoger fruto. No, todavía no tiene fruto. Déjala un año más, la cortamos de raíz, déjala un año más, a ver si el año todavía da fruto. Bueno, pues apliquemos eso a nuestra vida y posiblemente Dios nos ha permitido vivir unos años más porque todavía espera que demos un fruto que no hemos dado o que completemos una purificación que todavía no hemos completado. Sí, me parece importante también hacer estas lecturas de fe en nuestra vida. El Señor todavía quiere que complete mi purificación. Pasamos al punto 2281. Dice: el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también el amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Bueno, como veis aquí, hace ya una especie de, después de haber puesto nosotros, como hemos en el punto anterior, hemos hablado un poco de cuáles son las bases del sentido de la vida y cómo ante la vida tenemos que ser agradecidos, cómo tenemos que ser también confiados en la providencia de Dios, cómo tenemos que preguntarnos los para qué, es aprovechar la vida como una ocasión de dar gloria a Dios, de purificar nuestra vida, de prepararnos para la vida eterna. Después de que en el punto anterior ha puesto un poco las bases de por qué la vida y por qué la vida es un regalo, etcétera, ahora ya en este punto 2281 claramente explica motivos de la inmoralidad del suicidio. El primero, porque está contradiciendo el instinto de supervivencia natural que Dios mismo ha puesto dentro de nosotros. Dice, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Dios ha preservado el don de la vida con un instinto de supervivencia. Un instinto de supervivencia que tenemos todos dentro de nosotros. Un instinto que es natural, por el cual nos agarramos a la vida, ¿no? Para que ese instinto de supervivencia sea violado, hace falta una enfermedad del espíritu grave, vamos. Una enfermedad muy grave del espíritu. No me refiero únicamente a un desequilibrio psicológico, que de eso hablaremos más tarde, porque ahí los siguientes puntos tratan de esto, ¿no? A veces, claro, puede ser una enfermedad psiquiátrica la que puede ser el motivo, la causa de que ese instinto de supervivencia no sea respetado. Pero también puede ocurrir que no sea ya una enfermedad psiquiátrica, sino que sea una falta de sentido de la existencia, una enfermedad del espíritu, una enfermedad más moral que psiquiátrica, ¿eh? Una especie de pecado de desesperanza, un habernos cerrado al don de la vida y del sentido con el que Dios la ha creado, ¿no? Porque al haber rechazado a Dios, hemos rechazado el sentido de Dios. Y entonces la vida se queda sin sentido, ¿no? O sea, podemos ser, por lo tanto, culpables de haber violentado el instinto de supervivencia, motivados pues, por haber rechazado el sentido de la existencia. Primer motivo, pues, de la gravedad del suicidio, que supone una violación del instinto de supervivencia, con el cual Dios ha querido proteger la vida de los malos momentos que tengamos, ¿no? Ese instinto natural nos protege de los malos momentos, porque, oye, tenemos una tendencia a agarrarse un clavo ardiendo. Incluso cuántas personas que han intentado suicidarse, pues mira, el instinto de supervivencia ese les ha salvado a última hora.
Pues porque es así, porque no es tan fácil saltarse ese instinto de supervivencia que tenemos, ¿no? No es tan fácil saltárselo, ¿eh? En segundo lugar, dice, es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ya no solamente el instinto de supervivencia, sino que Dios nos dio también el precepto de amarnos a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Luego también tenemos obligación de amarnos a nosotros mismos. Uno tiene que hacer la siguiente reflexión. Si Dios me ha creado, Dios no hace basura. Dios no hace basura. Luego, si yo estoy aquí, si Dios me ha querido, ¿cómo no me voy a querer yo a mí mismo? Yo no puedo despreciar las obras de Dios. Mira, y a veces para aprender a quererte a ti mismo tienes que hacerte esta reflexión. Si Dios me ha querido, ¿cómo no me voy a querer yo? Vamos a ver. Dios no hace basura, Dios no se equivoca. A ver si voy a estar equivocado yo en vez de Él. Será un poco más fácil, ¿no? Otro argumento, pues como veis, ¿eh? O sea, porque el suicidio es gravemente contrario al justo amor de nosotros mismos. Tercer lugar, dice, ofende también el suicidio al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiares, nacionales, humanas. O sea, es decir, también es un pecado contra el prójimo el suicidio. El suicidio es, lejos de un acto de valentía, como muchas veces se dice, ¿no? Es una cobardía absoluta, ¿eh? Es una cobardía, pero qué valentía. Hay que ser muy valiente para suicidarse. Qué valiente, hombre, que es un cobarde. Que es un cobarde. Es no afrontar la vida, no afrontar sus dificultades. Hablamos. Buenos días, señor. Le voy a plantear 3 preguntas de un caso del matrimonio casado por la Iglesia con hijos, y uno de los cónyuges se ha juntado pues tiene una relación con otra que también tiene hijos, pero creo que ella es casado por lo civil. Nosotros los cercanos a una pregunta. ¿Tenemos obligación de decirle que es adulterio? La segunda, esa vida que ya ha nacido, ese nuevo hijo que les ha nacido en ese nuevo, es alegría no es alegría para los cercanos, ¿no? Entonces choca, no queremos ni verla y choca con la del padre. Y el tercero, pensamos que los hijos que han sufrido la separación de ese matrimonio casado por la Iglesia, pues que es un nuevo agravamiento para ellos, y debemos decírselo lo que ha sucedido ahora. Bueno, la verdad es que como plantea el caso del oyente, es cierto que es difícil buscar el equilibrio en ese tipo de situaciones tan contradictorias, ¿no? Que cómo expresar alegría, cómo expresar rechazo, cómo expresar conciencia de inmoralidad es complicado, y también hay que pedir el don del Espíritu Santo de saber discernir, ¿eh? Me dice el oyente si están obligados a decirle a una persona que está cometiendo adulterio. La verdad es que yo creo que sí que tenemos una obligación de manifestar también con la prudencia de vida que algo no es correcto, ¿eh? Lo cual no quiere decir que suponga un rechazo a una persona, sino que estamos en un punto que es complicado. Incluso a mí me ocurre que un servidor que es obispo, hoy en día estamos en una situación en la que alguien te puede llamar. A mí me ha ocurrido recientemente que alguien me llame por teléfono para comunicarme la noticia, como queriendo compartir una alegría conmigo de que ya sabe usted que me divorcié, pero me voy a volver a casar, y yo decía, solo le falta ya invitarme a la boda. Y decía, y fíjate, esta persona con toda la buena voluntad me ha llamado sin ser consciente ella de que está planteando un problema moral, ¿no? Y es conocida mía, y casi me plantea pues como si me está compartiendo una alegría conmigo. Eso hoy en día ocurre, ¿no? Y es delicado el cómo contestarle a una persona así. Pues yo me acuerdo que ante esa especie de llamada, pues digo, vamos a ver cómo yo hablo con esta persona sin echarle un jarro de agua fría, ¿eh? Pero al mismo tiempo diciéndole la verdad, ¿no? Y entonces diciéndole, pues mira, voy a rezar por ti, porque eres consciente de que también esa nueva relación que vas a emprender no es conforme al plan de Dios, y mientras que tu matrimonio primero
siga siendo válido, pues esta nueva relación, pues la Iglesia no puede bendecirla. Aún así yo voy a rezar por ti, etcétera, etcétera, y le pido a Dios lo mejor para ti. O sea, es delicado como plantear eso. Que en esa nueva relación nace una vida. La vida es inocente, la vida no es culpable del pecado de los padres. Yo creo que esa vida tenemos que acogerla incondicionalmente, ¿no? Y sí mostrar también una alegría ante el don de la vida que Dios la ha dado, ¿no? Si Dios ha dado la vida, nosotros no podemos no participar de una alegría por un don que Dios ha dado. Ahora, al mismo tiempo también participamos del sufrimiento de los hijos de ese hombre que ha abandonado. O sea, es un lío, ciertamente, cómo participar de la alegría de una vida al mismo tiempo del sufrimiento de unos hijos que fueron abandonados. Pero tenemos que tener delicadeza en todo esto, manteniendo al mismo tiempo la verdad que la caridad, hay que pedir ese don al Espíritu Santo. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Mire, yo me voy al tema del suicidio. No he oído entera su intervención, entonces a lo mejor lo que digo, no, si lo ha planteado usted. Yo es que tuve un hijo de una amiga mía que le quise muchísimo, y este chiquito enfermó, tenía esquizofrenia. Es que la madre a veces oye también su programa, somos amigas y en las ideas también religiosas, muy amigas como hermanas. Y entonces este chico se quitó la vida. Y entonces este chico era un santito, era un santito, era un chico enfermo, muy bueno, y yo creo que este chico, desde luego, vamos, es que hasta le rezo porque le quise mucho, y el chiquillo también a mí, y era muy devoto de la Virgen María. Entonces yo quiero que también reivindicar un poco que hay quien se suicida porque en ese momento su cabeza pues no dio de sí para más. Pero yo pienso que este chiquillo, vamos, yo estoy convencida que el Padre Misericordioso lo tiene en el cielo. Entonces yo eso se lo quería plantear, porque puede que alguien que le esté escuchando haya pasado ese tramo de la vida tan terrible. Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso yo he querido en algún momento del programa decir que dejamos para mañana el tema de los desequilibrios, etcétera, porque le puedo decir que yo, mi experiencia de sacerdote, pues la práctica totalidad de los casos de suicidio que he visto bastantes, pues la práctica totalidad de los suicidios los he visto ligados a trastornos psiquiátricos muy graves. Por lo tanto, la responsabilidad moral que muchas veces se da en los suicidios, pues está muy aminorada o incluso suprimida en casos de trastornos psiquiátricos muy graves, ¿no? O sea, que esto es verdad. Quizás hoy en día, en este contexto nuevo de una especie de cultura la que rechaza el sentido de la vida y se cierra el sentido religioso, está comenzando a haber en este momento un tipo de suicidio que ya no está únicamente ligado al trastorno psiquiátrico, que era un poco, digamos, lo frecuente en España, sino que en este momento está comenzando un tipo de suicidio que ya es más moral, de rechazo de la esperanza. Pero tradicionalmente, evidentemente, en España el tipo de suicidio del que hemos sido testigos era un suicidio, digamos, ligado al 95% al trastorno psiquiátrico. O sea, que eso todo hay que decirlo. Y sí que creo yo que también he sido testigo de personas pues muy buenas y con un grado de bondad muy grande, pues que han sido víctimas auténticas de sus trastornos psiquiátricos. Bueno, adelante. Vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, le llamo desde Asturias, Rosario. Adelante, Rosario. Verá, yo ando a vueltas con el problema de la libertad, ¿no? Uh-huh. Y el otro día en un programa suyo sobre el pecado dijo que Dios hizo al hombre con la capacidad de cometer errores, pero sobre todo, o incluso barbaridades, ¿no? Pero sobre todo con la capacidad de amar, ¿no? Uh-huh. Y yo me planteo la libertad de los débiles, y en el caso de los pederastas, padre. Los niños que son víctimas de estas barbaridades, padre. Uh-huh. ¿Dónde está su